Hola aprendientes, espero que se encuentren bien. El día de hoy el tema que les voy a explicar va a ser el siguiente: ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Veamos algunos conceptos. ¿Qué son las rectas paralelas? Bueno, las rectas paralelas son aquellas que están una del lado de otra pero jamás se van a cruzar, ¿ok? Aquí podemos ver en su pantalla, tenemos la recta A y la recta B, están paralelas, cuyas rectas nunca se van a cruzar, siempre van a mantener cierta distancia, pero van a estar separadas. ¿Y qué es una transversal? Bueno, aquí tenemos una definición que dice que es un elemento que se ubica atravesando de un lado hacia otro extremo o que se interpone de manera perpendicular con aquello que se trata. Aquí tenemos que la transversal está atravesando a las dos rectas paralelas, como podemos ver en su pantalla, ¿okay? Bueno, tenemos aquí que al ocurrir esto de que te trace una transversal que cruce a dos rectas paralelas, aquí tenemos las rectas paralelas señaladas como L1, L2, línea 1, línea 2, son las rectas. Bueno, la transversal, al poner la transversal que cruce las dos rectas paralelas, en automático se van a formar 8 ángulos, como podemos verlos aquí. Aquí tenemos enumerados los ángulos: el ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Bien, vamos a ver algunas de las propiedades para estos ángulos. Los ángulos que se forman por las dos rectas paralelas al cruzarse por una transversal tienen algunos nombres en específico. Bueno, vamos a empezar con los ángulos alternos internos. Alternos porque uno está del lado de la transversal y el otro del otro lado de la transversal. Por eso son alternos. Y son internos porque están dentro de las dos rectas paralelas. Y los ángulos alternos internos son iguales en su medida. Quiere decir que el ángulo 3 y el ángulo 6 son ángulos alternos internos y miden lo mismo. El ángulo 4 y el ángulo 5 son ángulos alternos internos y miden lo mismo. El siguiente concepto o propiedad son los ángulos alternos externos, de la misma manera que los ángulos alternos internos. Vamos a tomar, pero ahora los que están fuera de las rectas paralelas, y son alternos porque está una del lado de la transversal y la otra del otro lado de la transversal. Y los ángulos alternos externos también son iguales en su medida. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo 1 y el ángulo 8 son ángulos alternos externos. El ángulo 2 y el ángulo 7 son ángulos alternos externos. Y en su medida, como les dije hace un momento, son iguales. El siguiente, que son ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son iguales. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Aquellos que se encuentran del mismo lado de la transversal y uno es alterno o fuera de las rectas paralelas y el otro dentro de las rectas paralelas. Y aquí tenemos que los ángulos correspondientes que en medida son iguales son el 1 y el 5. Quiere decir que el ángulo 1 y 5 son correspondientes y miden exactamente lo mismo. Pasa lo mismo con el ángulo 2 y el ángulo 6, son correspondientes. El ángulo 3 y el ángulo 7 son correspondientes. El ángulo 4 y el ángulo 8 son correspondientes. La siguiente propiedad son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. ¿Y cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Los vértices es la intersección que existe entre una recta y la transversal. Aquí tenemos en este punto. De igual manera tenemos aquí el otro punto. Esos son los vértices. Tenemos dos vértices, aquí arriba y aquí abajo, que son las intersecciones que hace las rectas paralelas con la transversal. Ok, y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Quiere decir que el ángulo 1 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice y en medida miden lo mismo. El ángulo 2 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice y miden lo mismo. El ángulo 5 y el ángulo 8 son opuestos por el vértice y miden lo mismo. El ángulo 6 y el ángulo 7 son opuestos por el vértice y miden lo mismo. Bien. Ok, seguimos entonces con los ángulos colaterales internos.
Los ángulos colaterales internos son correspondientes y son suplementarios. ¿Qué quiere decir que son suplementarios? Recordemos que los ángulos suplementarios son aquellos que van a sumar en conjunto 180 grados. Okay, esos son los ángulos suplementarios. Colaterales internos, ¿ok? Los ángulos colaterales internos. ¿Cuáles son los ángulos colaterales internos? Aquellos que se encuentran del mismo lado de la transversal, pero dentro de las rectas paralelas, y vienen siendo el 3 y el 5, el 4 y el 6. Si sumamos el 3 y el 5, deben sumar 180 grados porque son suplementarios. Si sumamos el ángulo 4 con el ángulo 6, también van a sumar 180 grados, puesto que son suplementarios. Y estos son los ángulos colaterales internos. Los ángulos colaterales externos tienen la misma característica, solamente que se encuentran fuera de las rectas paralelas. Quiere decir que si los ángulos colaterales externos, que también son suplementarios, por lo tanto van a sumar 180 grados, son el 1 y el 7. Quiere decir que el ángulo 1 y el ángulo 7, la suma de ambos nos debe dar 180 grados. El ángulo 2 y el ángulo 8 son ángulos colaterales externos y también son suplementarios. Quiere decir que en conjunto la suma del ángulo 2 con el ángulo 8 me debe de dar 180 grados. Ya para finalizar tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son suplementarios también. Adyacencia quiere decir que se encuentran juntos, están unidos y van a sumar en conjunto 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos adyacentes, están juntos, suman 180 grados, son suplementarios. El ángulo 2 y el ángulo 4 son adyacentes y suman 180 grados. El ángulo 3 y el ángulo 4 son ángulos suplementarios si son adyacentes, son suplementarios, suman 180 grados. El ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos adyacentes, por lo tanto son ángulos suplementarios y nos van a sumar 180 grados. El ángulo 5 y el ángulo 6, el ángulo 6 y el ángulo 8, el ángulo 7, el ángulo 8 y el ángulo 5 y 7 son ángulos adyacentes. Por lo tanto son ángulos suplementarios y por lo tanto nos van a dar 180 grados. Bien, con esta clasificación vamos a poder realizar con estas propiedades los siguientes ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 1. Dice, calcula el valor de la incógnita y argumenta tu respuesta. Bien, aquí tenemos que solamente nos están dando el ángulo de 110 grados y nos dan nuestra incógnita, que es alfa. Bueno, tenemos que encontrar, a partir de las propiedades que ya conocemos y que trabajamos anteriormente, vamos a determinar el valor de la incógnita. Y de esta manera podemos encontrar la respuesta. Dice, calcula el valor de la incógnita argumentando tu respuesta. ¿Ok? Bien, miren, una manera sencilla si aplicamos las propiedades es la siguiente. Si este ángulo mide 110 grados, ¿cuánto debe de medir este ángulo? Recuerden que estos dos ángulos de 110 grados con este ángulo que se forma aquí son ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes suman 180 grados. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que los ángulos adyacentes suman 180 grados. Entonces sumo y este ángulo con respecto a este son iguales. ¿Ok? Dentro de las propiedades que acabamos de ver, estos ángulos son iguales. Recuerden que esta clasificación que acabamos de ver aquí, ¿a cuál correspondería? A los ángulos correspondientes. ¿Ok? Los ángulos correspondientes son iguales. Entonces aquí tenemos ángulos correspondientes. Este ángulo con respecto a este son correspondientes. Por lo tanto, bueno, entonces este ángulo mide alfa. Por lo tanto, entonces, si este ángulo mide 110 grados, este debe de medir también 110 grados. ¿Ok? Son ángulos correspondientes. Bueno, entonces seguimos. Vamos a tomar entonces estos datos. ¿Ok? Tenemos
voy a borrar todo esto para que quede, no haya confusión. Este mide 110 grados porque ya dijimos que es correspondiente con el de abajo, ¿ok? Entonces este mide alfa. Son ángulos suplementarios y los ángulos suplementarios suman 180 grados. Tenemos 110 grados más alfa es igual a 180 grados. Despejando 110 está sumando, pasa restando. Alfa es igual a 180 grados menos 110 grados. Por lo tanto, alfa es igual a 180 menos 110, 70 grados. Quiere decir que el ángulo alfa mide 70 grados. ¿Ok? Y si sumamos entonces el ángulo de 110 grados más el ángulo de 70 grados, nos da un total de 180 grados y se cumple la propiedad que dice que los ángulos adyacentes, estos son adyacentes porque están juntos, van a sumar 180 grados porque son suplementarios. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en el próximo ejemplo.